sé cómo empezó todo, pero me fui enamorando poco a poco de ese hombre que apenas si conocía. Por más que mi razonamiento quería entrar, algo hacía que siguiera mis instintos. Toda mi familia está en contra y muchos dicen que me hizo brujería. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Me dieron Toloache. Soy María. Me gradué de veterinaria hace ya algunos años. Los animales son mi pasión. Así que con mucho esfuerzo he logrado poner mi veterinaria, ya que tuve que trabajar de mesera varios años para juntar e ir invirtiendo en mi material y todo el equipo que necesitaba. Obviamente, también empecé a ver mascotas a domicilio, y a pesar de que iba lento, sí me hice con el pasar del tiempo de muchos clientes que me siguieron ya cuando por fin tuve mi veterinaria. Todo iba súper bien, la economía, la familia, pero un día conocí a Rodolfo. Empezó a ser cliente, ya que tenía un hermoso perro pastor alemán, pero me empezó a dar muy mala espina, ya que no trataba bien a su mascota, y yo no confío en personas que tratan mal a los animales. Después de unos días, se empezó a generar más confianza entre nosotros, hasta que de un momento a otro, empecé a tener la necesidad de verlo. Solo pensaba en él, sentía desesperación si no pasaba a la veterinaria o no me mandaba mensaje. Tanta fue mi obsesión, que yo misma fui la que le pidió la oportunidad de estar juntos. Así anduvimos por un par de semanas, y de pronto, ya me había mudado a su casa con todo y la oposición de mis padres, ya que estaban muy molestos, pues casi me doblaba la edad. Y ellos decían que por qué no me buscaba alguien de mi edad, y así toda mi familia me decía siempre, o las burlas que me hacían. Siempre que iba de visita o que hacían que fuera, solo era para salir de muy mal humor o peleada con todos ellos. Aparte, jamás querían que llevara a Rodolfo. No sabía por qué le tiraban tanta mala vibra. Eso sí me molestaba mucho y por eso me alejé de ellos. En esos momentos me ofendía todo lo que se decía en mi presencia y a mis espaldas, pero yo estaba enamorada de Rodolfo y nadie cambiaría eso. Toda mi vida era un cuento de hadas, hasta que después de pasados 2 meses, las cosas cambiaron radicalmente. Me celaba y llegó el momento en que su forma violenta escalaba a niveles peligrosos. Yo lloraba mucho porque me maltrataba física y mentalmente. Me decía que era un inútil y todo llegó a lo físico. En un par de meses había pasado del cielo al infierno en un santiamén. Me salía de la casa con la intención de escapar, pero a pesar de las golpizas y el maltrato, siempre regresaba. Él me decía que iba a cambiar, pero le daba celos todo de mí. Llegó al extremo de solo dejarme salir para ir a trabajar, y eso porque yo era la que llevaba el dinero, pues desde que nos juntamos dejó de trabajar, según por una fuerte dolencia en la espalda. Así que pues prácticamente era de la casa al trabajo y viceversa, y cuidadito si me tardaba un poco más de lo establecido, porque me tocaba paliza. Muchos de mis familiares y conocidos se dieron cuenta, y por más que me decían que lo dejara, yo en lugar de hacerles caso me enojaba mucho. Sentía que me hervía la sangre del enojo, y más de una ocasión terminé muy mal con familiares y amigos, porque ellos no entendían el amor que yo sentía por él. Ese amor me cegaba, hasta que una amiga que tengo desde hace mucho, de hecho, a ella la conocí desde que salí de la carrera y me dediqué a ser mesera. Belém, desde ese tiempo me procuró e hicimos una hermosa amistad. Ella dijo que me iba a ayudar. Entonces, a escondidas de mí, empezó a buscar ayuda y sí pasó algo de tiempo en lo que la encontró, y fue con el maestro Jairo. Era un especialista de lo desconocido y afamado brujo del suroeste del país. Así que ella me llevó diciéndome que tenía que comprar unas cosas, y aprovechando de que Rodolfo se fue a ver a su mamá, Belém logró convencerme y sacarme de mi casa e ir a ver al maestro. Al llegar, me sentía mal del estómago. Inexplicablemente me empezaron unos retortijones y la sensación como si tuviera diarrea y muchas náuseas. La cuestioné enseguida. Le dije, ¿a dónde me trajiste? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? Belém contestó que le iban a hacer una limpia, que si no quería una. Pero luego,
Me llegó a la mente que todos me decían que Rodolfo me había dado toloache y cosas así. Solo le dije, ¿tú también, amiga? Y ella fue franca y hasta cruel. Sí, yo también creo que ese maldito te hizo algo, porque desde que te conozco, eres una persona que jamás permitiría que alguien la sobajara y menos que le pusiera una mano encima. Y ve hace cuánto lo conoces. Eso no es normal. Aparte, tú me decías que te caía mal porque maltrataba a su perro, y después resulta que lo amas, y en 2 semanas te vas a vivir con él. Todos estamos muy preocupados, pues ni siquiera lo quieres denunciar por sus maltratos. Hasta ni le hablas a tus papás. Perdóname, amiga, pero eso no es normal, y aquí te pueden ayudar porque te tienen embrujada. Suspiré fuerte y contuve mis reclamos y furia, hasta que terminó de hablar y contesté, esas son tonterías, Belén. ¿Cómo es posible que me traigas aquí y siendo mi amiga, quieras interferir con mi vida? Así me gusta. Amo a Rodolfo y así quiero estar, ¿vale? Y vámonos de aquí o te armo un escándalo. Ella contestó, bueno, si dices eso, que Rodolfo no te ha hecho nada, deja que el maestro te haga una consulta y de ahí decides si es una invención mía, de toda tu familia y amigos, y si es verdad, ¿qué puedes perder? Y algo en mí hizo que aceptara, así que pasamos con el maestro Jairo, y desde que entré, me puso alcohol en la nuca, y con un algodón también lo pasó por mi nariz. Me le quedé viendo y le dije, ¿por qué me hace eso? ¿Es parte del ritual? Y contestó riendo, no, solo sentí que tienes ganas de desmayarte y vomitar, pero no te preocupes, yo te voy a ayudar con esa angustia tan grande que tienes. Pasa y siéntate. Me tomó la mano y la puso en su pecho. El maestro entró en una especie de trance y sin decir nada, él me empezó a describir a la perfección a Rodolfo. Me dijo todo lo que me hacía. También aparte, me dijo que había una tercera en discordia, o sea que Rodolfo me engañaba y me describió a una vecina. Yo me quedé conmocionada, pues cómo era posible que yo sin decir una sola palabra, el maestro me había descrito a la perfección todo lo que estaba a mi alrededor. Me preguntó fríamente, ¿ya me vas a creer o necesitas más pruebas? Yo lo vi muy sorprendida. Le dije que cómo sabía que me habían hecho una brujería, y contestó diciendo que se me veía a leguas, que mi piel transpiraba a brujería, pero que él me iba a ayudar si yo así lo quería. Yo estaba dudosa. El maestro me tomó de los brazos y haciendo oraciones me empezó a pasar unas hierbas por todo el cuerpo. Aparte, me echaba humo de puro. En ese momento no me pude aguantar y vomité. Él le dijo a Belén que me agarrara porque me iba a desmayar. Sentí como las piernas se me hacían de trapo y vi todo negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al despertar, en la boca tenía un sabor amargo y muy horrible. Todo me daba vueltas. Me preguntó que si todavía tenía dudas. Me incorporó y sentí en el estómago un vacío, acompañado de un dolor muy fuerte. Yo solo moví la cabeza diciéndole que no. Me dio una taza con un té de hierbas y me dijo que me habían dado un bebedizo que hizo que perdiera todo sentido y que aparte me hicieron un amarre para que yo estuviera con Rodolfo. Yo le dije que cómo era posible si jamás se había acercado a mí. Belén me preguntó que si nunca me había dado algo de comer o de tomar y recordé que siempre me llevaba chocolates y que hasta la fecha siempre me los compra y yo me los como porque han sido mis debilidades de niña. Pregunté que si acaso se podría poner en un chocolate, pues yo creía que tenía que ser como una poción que te dan en una copa especial. El maestro Jairo dijo que puede ser en cualquier bebida o comida. Aparte, me comentó que me tenían en un altar amarrada con una foto de él y que eso lo tenía que encontrar para llevárselo, para que pudiera deshacer por completo el amarre, que ya no comiera nada de lo que hubiera en su casa y me dio hierbas para seguir haciéndome el té, pero volvió a repetir que era muy importante que encontrara las fotos. Saliendo le marqué, y en serio, que le quería reclamar, pero Belén me aconsejó que fuera inteligente y que no le dijera nada, por lo menos hasta que encontrara lo que me pidió el maestro. Yo tenía mucho miedo de que me fuera a hacer algo, pero ese miedo se convirtió en coraje por lo que me había hecho y no entendía por qué. Supuse que solo por ser una mala persona, así que llegué a la casa y preparé mis cosas para el otro día ir al trabajo. Escondí muy bien las hierbas y eso me lo tomaría en la veterinaria. Ya no me comería los chocolates, porque me comentó el maestro
que lo bebedizo era para que no tuviera voluntad propia y que hiciera lo que él quisiera. Al otro día, les llamé a mis padres y les pedí ayuda. Fueron al consultorio y les platiqué todo. En ese momento, lo que más necesitaba era apoyo de ellos, que sé que me quieren incondicionalmente. Los días siguientes me empecé a desintoxicar de la brujería tomada, pero aunque sentía repulsión hacia él, no podía irme. Algo hacía que me quedara a su lado, y cuando lo pensé bien, pues era la foto. La tenía que encontrar a como diera lugar. Busqué y busqué por todos los rincones de la casa y no pude hallarla. Hablando con Belém, me preguntó que si alguna vez había ido a la casa de su mamá, y pues no, nunca había ido. Ella era la que siempre nos visitaba, y cuando él iba, jamás me invitaba. Así que fraguamos un plan. Compré unas cosas que le dije que se las quería regalar a su mamá, pero que era una sorpresa y que se lo quería llevar yo misma a su casa. Al principio no quería, pero ante mi insistencia fuimos. Y créanme que todas nuestras corazonadas eran reales, pues cuando llegamos, su mamá se sacó mucho de onda, pero nos recibió. Le di su regalo y actué como una mujer sumisa. Nos dijo que si queríamos café y se fue a la cocina a prepararlo. Yo le pedí pan a Rodolfo y salió a comprarlo. Entonces decidí y empecé a buscar por todas las habitaciones, y Dios es tan grande que me guió directamente a su cuarto, en donde tenía un altar a la Santa Muerte, en donde tenía muchas ofrendas y veladoras, y en medio, justo en medio, mi foto con la de él, amarradas con listones y más cosas. Agarré una bolsa que estaba en el mueble y ahí le eché. Al salir del cuarto, ahí estaba su mamá, y le dije discretamente que dónde estaba su baño, que estaba perdida, pero solo me vio con mucho recelo. Tomé mi bolsa y salí antes de que llegara Rodolfo. Solo le dije a su mamá que me había salido una emergencia en mi veterinaria, que le dijera a Rodolfo que me alcanzara más tarde. Salí a toda prisa y le llamé a Belém. Pasó por mí y me llevó con el maestro Jairo. Le entregué la foto y me dijo que con eso ya tenía para trabajar en mi liberación y que les regresaría todo el mal, y yo no tuve objeción. Me sentí humillada, utilizada y violentada. El maestro me dio unas protecciones que me había hecho y me dijo que regresara la siguiente semana. Les llamé a mis padres para que estuvieran cuando le reclamara a Rodolfo y llegaron de inmediato a la casa. Pero pasaron horas y él jamás apareció. Ese día me fui con mis papás y por más que los busqué, fue como si se los hubiera tragado la tierra. Fui a casa de su mamá y resulta que rentaba. Al día siguiente que la visité, dejó la casa sin decir a dónde iba. Rodolfo dejó todas sus cosas y solo le llamó al arrendador y le dijo que se tenía que ir, que regresaría a pagarle y por sus cosas, pero ya van varios meses y ni sus luces. Pero me ha dicho el maestro que a donde quiera que estén, no se van a salvar, porque él ya les regresó todo el daño que me hicieron. Ahora solo busco la tranquilidad, y aunque me he vuelto muy desconfiada, sé que hay gente que siempre está dispuesta para ayudarme. Los más altos anhelos de un padre es ver que sus hijos se realicen, que salgan adelante, que no les falte nada y que tengan una vida plena. Pero cuando una mala persona se cruza en tu camino y afecta a tus hijos, hay veces que se puede hacer lo impensable. Te invito a que te hagas miembro del canal en sus niveles paranormal y sobrenatural y disfruta de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta Brujería contra Brujería. Esto no sucedió a mí y a mi familia, y lo que hice es algo de lo que no estoy orgulloso, pero que sin pensarlo lo volvería a hacer. Tengo 2 hijos, los 2 varones, y cuando ya terminaron sus carreras, estaban muy bien económicamente. El más joven, llamado Yair, se fue a trabajar a otro país, mientras que Josué se quedó en la ciudad, pero con un muy buen empleo. Teníamos una comunicación constante. Él me platicaba todo. Mi esposa, desgraciadamente, hace 2 años nos dejó, y para mí fue un golpe muy fuerte, pues perdí el amor de mi vida. Por lo que mis hijos trataban de siempre estar comunicados conmigo como apoyo moral. En ese tiempo, Josué estaba compitiendo por una gerencia en su empresa, que le daría un jugoso aumento de sueldo, y lo mejor
que era con uno de sus amigos más allegados. Ellos habían hecho un pacto que no tendrían resentimiento por cualquiera que ganara, pero Josué me decía que notaba muy cambiado a Gabriel. Yo le recomendé que no hiciera caso, que era la presión de obtener el puesto, pero que una vez que terminara todo, regresaría a ser como antes. Y déjenme decirles que no pude estar más equivocado en la vida, pues de ahí mi hijo empezó a experimentar situaciones muy raras y paranormales. En su casa se miraban sombras por todos lados, escuchaba ruidos extraños de gritos, sollozos y rezos por los rincones más recónditos. En la noche me decía que despertaba sudando frío y viendo que alguien siempre estaba frente a él. Esto lo empezó a hacer errar en su rendimiento en la empresa. También su aspecto cambió. Se miraba cansado, con ojeras en los ojos, pérdida de peso, parecía muerto en vida. Aparte me decía que no había dinero que le alcanzara. Todo lo que ganaba no sabía en qué se lo había gastado, y yo sí viví eso, ya que él me llamaba para pedirme ayuda económica. Obviamente siempre se la daba, pero cuando le preguntaba en qué gastaba su dinero, él siempre decía que ni siquiera él sabía. Andaba muy desalineado y siempre en problemas. Yo me acerqué mucho a él y Yair nos llamaba casi a diario para que le dijera cómo estaba Josué. Siempre estaba al pendiente. Yo antes de dormir rezaba y le pedí a Dios que me diera la fuerza para ayudar a mi hijo, que lo ayudara a salir de todo esto que lo estaba destruyendo. Tal mal se puso que me pidió quedarse unos días en mi casa. Claro que acepté de inmediato. Ahí empecé a creer realmente todo lo que él me decía que le pasaba. Me di cuenta que era completamente real. Yo experimenté muchas de las cosas que le pasaban a mi hijo. Mi compadre me dijo que buscara ayuda en la iglesia o con alguien que quitara trabajos de brujería. Pero mientras tanto, mi hijo cada vez estaba peor. Había días en que no me reconocía y difícilmente se le entendía lo que hablaba. Estaba perdiendo la razón. Ya no era nada de lo que era antes. Conseguí a una señora que hacía y quitaba trabajos de brujería. La llevé a casa para que viera a mi hijo. Lo tomó por la espalda y lo apretó de sus hombros. Le comenzó a hacer muchas preguntas que él con trabajos contestaba. Lo sentó frente a ella y le comenzó a tocar la cara y su frente. Ella estaba de rodillas frente a él, pero mi hijo ni se inmutaba. Jaló una pomada que olía mucho a hierbas, se la frotó en la nuca y la espalda. Yo no me despegaba de ellos por cualquier cosa que pudiera necesitar la señora. Él seguía en trance y ella decía que estaba atrapado en sí mismo, que solo lo podían liberar encontrando la raíz de la brujería que tenía. Cuando terminó la señora Julia de hacer su ritual, me jaló, me dijo que necesitaríamos más cosas para liberar a mi hijo. Ya más tranquilo, le leyó las cartas y le describió una persona la cual era la que le estaba realizando ese mal. Me quedé con la boca abierta, pues describió a su amigo Gabriel. ¿Cómo era posible si ellos eran amigos? La señora Julia nos dijo que la mayoría de las veces, o casi siempre, la brujería viene de una persona que se suponía nos quería, y eso está peor, y que por eso muchas veces baja el ánimo y comienza también a fallar la confianza en todo. Le dije a la señora que qué podíamos hacer para que ese tipo no se saliera con la suya. Después de varias consultas que ya había tenido Josué, Gabriel me llamó por teléfono y me dijo que quería hablar con mi hijo, que quería saber cómo estaba y pues saber en qué podía ayudar. Yo le contesté de inmediato que no podía verlo, que él estaba un poco indispuesto, pero que le diría que lo llamara en cuanto terminara su tratamiento. Tenía una rabia por dentro que no me podía aguantar, pero le pregunté que si había conseguido el puesto y me contestó que sí, que al ya no estar Josué, él se quedó con el empleo y que estaba muy triste, pues hubiera preferido perder el puesto, pero que Josué estuviera bien. Estaba tan enojado que sentía que no podía contenerme para hacerlo pedazos en ese momento, pero mantuve la calma y le contesté que no se preocupara, que mi hijo estaba mejor y que ya estaba contemplando otros trabajos. Pasó el tiempo y comenzamos a ver muchas mejoras en Josué, pero desgraciadamente le estaban quedando secuelas mentales por la brujería. La señora Julia creía que le habían dado hueso de muerto con alguna planta
que le hizo un daño cerebral. Pasaron muchos meses y la señora Julia nos dijo que ella había erradicado el mal en Josué, que fuéramos a un médico para que lo viera de lo físico, que ella ya no podía hacer nada ahí, y fue cuando Yair regresó. Me dijo que quería que los dos nos fuéramos a vivir con él fuera del país, que ahí tendríamos un mejor comienzo, pero mi sed de venganza no me dejaba que me fuera con él. Había estado investigando a Gabriel y estaba teniendo la vida que le quitó a mi hijo con su brujería. Eso no me dejaba tranquilo. Hablé con mis hijos y les pedí que se adelantaran, pues me quedaría a verificar las ventas de mi casa y el departamento de Josué y dejar todos mis asuntos terminados aquí en el país. Y eso incluía la venganza que tenía planeada para Gabriel, aunque la señora Julia me recomendó que se lo dejara a Dios al tiempo. Yo no tenía la intención de hacerlo, así que me despedí de mis hijos y me di a la tarea de buscar a una persona que se dedicara a hacer trabajos con brujería oscura, que me ayudara a deshacerme de Gabriel y que pagara por lo que le hizo a mi hijo. Fácilmente encontré a Daniel, un brujo que tenía una fama de hacer trabajos negros y con mucha malicia. Conseguí una consulta con él. Al entrar, era totalmente diferente que el lugar de la señora Julia. Este se miraba sombrío y con ciertas figuras que, aunque no sepas nada del asunto, te darías cuenta de que es algo malo. Pero mi odio me cegaba completamente y en lugar de darme miedo, sabía que estaba en el lugar indicado. Me dijo Daniel que me leería los caracoles para empezar, y yo lo interrumpí. Le dije que yo sabía perfectamente qué era lo que quería. Le comencé a relatar mis deseos de acabar con Gabriel. Solo me miró y sonrió, y me dijo cuál era el precio y las implicaciones de hacer eso. No crean que me dio un sermón, solo se refirió a la probabilidad muy alta de que todo se me regresara a su debido tiempo, pero a mí nada me importaba. Este tipo había terminado con la vida que mi hijo tenía y ahora dependía de su hermano para subsistir, así que no me tentaría el corazón. Me pidió las cosas que necesitaba y hasta un animalito para su ofrenda. Me dijo que le echaría un muerto y que aparte le haría un trabajo letal de entierro, que si estaba de acuerdo, le comprara todo lo que necesitaba y cuando así fuera, asistiera de nuevo con él para que realizara el trabajo. No demoré mucho en conseguir las cosas y la semana siguiente ya estaba ahí con Daniel para que hiciera la brujería. Empezó con un extraño ritual, todo lleno de una parafernalia muy demoníaca. Sacrificó al animal y con su sangre embarró unas figuras que tenía en un altar y la foto de Gabriel, la cual ofreció también. La metió en un frasco con varias cosas y líquidos que me había pedido. Todo estaba brumoso y no se miraba bien. Me dijo que solo tenía que llevar a algún panteón y meterlo en una tumba que estuviera abierta. Después, en un frasquito, me dio un bebedizo que me dijo que estaba hecho también con hueso de difunto y algunas hierbas, que ese se lo tenía que dar de beber a Gabriel. Hizo otras cosas más con aguardiente e inciensos. Nos despedimos y dijo que su trabajo ya estaba hecho, que si necesitaba algo más acudiera a él. Ahora solo tenía que acudir a realizar lo que a mí me correspondía. De inmediato vi un panteón que estaba de camino a la casa. Al detenerme, noté que estaba cerrado, pero había un vigilante. Le dije que necesitaba entrar a ver la tumba de mi mujer, que era urgente. Se me quedó viendo muy raro y me dijo que me cobraba 300 pesos. Accedí y al entrar me dijo: «¿Ve esa barda de aquel lado? Hay muchas tumbas abandonadas y abiertas». Yo nada más asentí con la cabeza y me dirigí hacia aquel lado. Era como si él supiera lo que yo iba, pero no le tomé importancia. Al salir, le marqué a Gabriel y lo invité a casa a tomar un café y platicar de Josué. Este accedió a ir ese mismo día. Parecía como arte de magia que todo se me estaba acomodando para mi venganza. Cuando llegó, le ofrecí un café, pero me dijo que prefería una copa. La primera que le serví fue en la cocina y aproveché para ponerle el bebedizo. Las llevé a la sala y brindé con él. Se la bebió de un solo trago y le seguí ofreciendo. Ya Gabriel estaba medio mareado y comenzó a llorar. Me dijo que sentía mucho lo que le pasaba a Josué, que lo quería mucho como amigo y que estaba arrepentido de haber tomado ese trabajo. Pero yo, apretando los dientes del coraje, lo consolaba y le decía que no pasaba nada, que por algo pasan las cosas
y que a todo el mundo le llega su destino. Le inventé algunas cosas de cómo estaba mi hijo y lo que estaba haciendo. Después de un rato y unos tragos más, se despidió y se fue. Pasaron varias semanas en las que no tuve noticias de Gabriel, solo estaba esperando. Mis hijos me llamaban casi a diario y me pedían que me fuera a alcanzarlos, pero yo les daba largas. Tenía que esperar a saber que lo que había hecho había funcionado y que Gabriel pagaría por todo. Después de casi un mes, Gabriel apareció en mi casa a mediodía. Se miraba desmejorado. Me pidió entrar a hablar. Ahí me di cuenta que el trabajo estaba funcionando. Se sentó y me miraba desconcertado. Me pidió que primero lo escuchara y después le dijera lo que quisiera. Confesó todo lo que le hizo a mi hijo y me dijo llorando que estaba muy arrepentido por meterse con esas cosas, ya que ahora a él lo estaban atormentando un fantasma muy horrible y que sentía que le pasaría algo. Yo me hice el sorprendido y molesto le dije que se largara y no volviera a aparecer en nuestras vidas. Él me pedía que le dijera a Josué que lo perdonara y que estaba arrepentido. Lo corrí y al salir le dije: Gabriel, nosotros ya sabíamos de la inmundicia que le hiciste a mi hijo por ganarle ese puesto, y créeme que te odio por cómo quedó mi hijo, pero déjame decirte que el que a hierro mata, a hierro muere, y yo te regresé todo lo que le hiciste con esa brujería, así que solo espero que sufras mucho y jamás encuentres la paz. Él se quedó en blanco de la impresión, sin decir una sola palabra, y le cerré la puerta en la cara. Después de unas semanas, me disponía ya a encontrarme con mis hijos, cuando me enteré de que Gabriel había terminado con su propia vida. En una carta que dejó, solo puso que ya no aguantaba más el karma por haber dañado a mi hijo. Por lo que analizándolo, sé que llegará el momento que a mí también me caiga ese karma encima, y no quiero que mis hijos me vean así, por lo que he decidido quedarme en casa, solo esperando el momento en que tenga que rendir cuentas por mis acciones. No les pareció mucho, pero aceptaron, y me dijeron que me visitarán 2 veces al año. Solo me queda decir que no me arrepiento por lo que hice, y si volviera a pasar algo así, lo volvería a hacer sin alguna duda. Todo ese dolor que no se lo lleva ningún medicamento, ese malestar continuo en todo mi cuerpo y todo lo que he logrado, perdido de la nada, creo que me están haciendo brujería. Te invito a ser un miembro exclusivo del canal, en sus niveles paranormal y sobrenatural, y disfruta de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, no te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta La brujería de mi prima. Todo esto comenzó hace ya muchos años. Yo era una chica independiente, capaz de salir y sacar adelante a mis hijos. Siempre dije que no necesitaba un hombre para poder sobresalir. No les diré que he tenido grandes trabajos, pero sí me han ayudado para que a mis hijos no les falte nada. Por azares del destino, a mis padres les pidieron en el lugar donde rentaban. Yo, al saber esto, les pedí que se mudaran con nosotros. Nos sobraba una recámara, y fue mi forma de retribuir todo lo que habían hecho por mí a lo largo de tantos años. Por un par de años, todo iba viento en popa. Yo trabajaba, mi madre me ayudaba a cuidar a mis hijos, y ahí fue que por medio de una prima conocí a César, un chico que desde que nos vimos fue amor a primera vista. No pasó mucho tiempo y decidimos formalizar nuestra relación y vivir juntos. Los 3 trabajábamos en el mismo lugar. Yo estaba muy feliz, me sentía que estaba en las nubes, pero esto no duró mucho. Al año, por situaciones de equivocaciones mías, perdí mi empleo. César me dijo que no había problema, que él me ayudaría un poco más en lo que yo conseguía algo, así que nos ajustamos a vivir con lo que daban de gasto mi papá y él. Entonces fue cuando todo empezó a pasar. De un momento a otro me levantaba y me sentía mal, con mucho sueño todo el tiempo. Comenzaba a estar de malas, y créanme cuando les digo que siempre he tenido un carácter muy fuerte, pero mis actitudes sobrepasaban todo. Siempre gritaba y ofendía a mis padres, mis hijos y mi pareja. Todo el tiempo tenía un dolor intermitente de cabeza y un cansancio extremo que no podía con él. Había días que con trabajos me paraba de la cama
porque por más que quería no podría abrir los ojos. Eso a César le empezó a molestar, ya que yo no lo atendía. Me conseguí entrevistas de trabajo a las cuales nunca acudía, ya que no me paraba temprano, ni comida le ponía para el trabajo. En mi casa mi madre me regañaba y discutíamos mucho. Me comencé a sentir muy sola y que todos estaban en mi contra. Sentía que todos estaban equivocados y solo yo tenía la razón. La espalda me mataba, una nostalgia y depresión se apoderaron de mí, al grado de que no hablaba con nadie por días. En la noche, siempre escuchaba pasos y cadenas dentro de la casa. En muchas ocasiones, logré ver sombras que iban de un cuarto a otro. Eso me tenía muy asustada. Les comentaba a todos en la casa y me enojaba mucho cuando me decían que a ellos no les pasaba o no escuchaba nada. Quería salir de ahí, irme lejos y empezar de nuevo yo sola. Muchas veces estuve a punto de hacerlo, pero el amor que le tenía a mi familia nunca me dejó. Así que se fue alimentando mi miedo y desdicha día a día. Ya ni a la calle quería salir, ni quería hacer nada con mi vida. Todos me querían ayudar, pero yo no quería reconocer que estaba mal. No me interesaba escuchar a nadie. A César lo cambiaron a otra ciudad, y eso conllevó a que nos separáramos. Aparte, tenía unos celos enfermizos que producían un fuerte sentimiento de odio hacia mi pareja, pues todo el tiempo estoy imaginando que él me engañaba hasta que no aguantó más y me dijo que quería estar solo un tiempo. Eso me partió en dos y aumentó todos mis padecimientos. Mi papá habló conmigo y tuve un arranque de ira y los corrí. Ellos aguantaron todos mis desplantes por mis hijos, pues sabían que si los dejaban solos conmigo estarían mal. En un día que tuve un poco de tranquilidad, le pedí ayuda a mis padres, pues dentro de mi cordura sabía que había algo mal en mí y que tenía que remediarlo por el bien de mis hijos. Me llevaron al médico y este me mandó a un psicólogo, con el cual empecé a tener muchas sesiones, pero las cosas iban mal. Yo sabía que en cualquier momento explotaría. Como dicen por ahí, después de la calma viene la tempestad. Yo en verdad amaba a mi familia y tuve pensamientos suicidas por el miedo de hacerles algo, porque nada me ayudaba, todo el medicamento no me servía. El psicólogo optó por decirle a mis padres que me internaran un tiempo en un hospital psiquiátrico, ya que corría peligro tanto como yo como la gente que me rodeaba. Pero mi padre no quiso y pensó en otra cosa. Él es del estado de Tlaxcala, por lo que me llevó a ver a la curandera de su pueblo. Ahí, cuando llegamos, ella me limpió con un huevo y se los juro que cuando lo rompió, salió negro. Ella se sentó y se me quedó mirando. Me dijo que tenía una brujería muy fuerte, pero que sentía que era de muchos años atrás. Me dijo que eso era lo que hacía que yo tuviera todos esos males. Me comenzó a limpiar con unas hierbas que sumergió en agua bendita. Cuando me dio el primer ramazo, sentí un odio hacia todos que no me pude contener. Me le fui encima, pero mi padre me detuvo. Ella me gritaba que saliera de mí todo el mal. Le dijo a mi papá que no me soltara y siguió. Yo gritaba y pataleaba para hacer pedazos a la señora. Mi mamá me hablaba y también contra ella me quería ir, hasta que escuché la voz de César. Mi madre le había llamado, ya que él siempre dijo que sentía que creía que estaba embrujada. Sentí muchos sentimientos encontrados, pero mi ira ganó. Le grité hasta de lo que se iba a morir, pero él permaneció muy alerta. Le pidió a mi padre que me agarraría para que mi papá recuperara el aliento. Me hablaba y trataba de tranquilizarme. La señora seguía untándome cosas con rezos y oraciones, tratando de comenzar a sacar de mí ese mal que ahora sí todos creían que yo tenía. Pasó un largo tiempo en el cual me dio un té que estaba muy amargo, tanto que me hizo vomitar. Olía horrible. Por más que César quería resistir, también terminó vomitando. Mi mamá estaba en oración y mi papá había salido a tomar aire. Ahí, la señora en una cazuela pequeña puso varias cosas y me comenzó a echar humo por todo mi cuerpo. Esto hacía que me sintiera más mareada y más vomitaba. Ella me decía que tenía que sacar todo. Con groserías, comenzaba a retar a la brujería que tenía dentro. Después de que ya no tuve nada en el estómago, me desvanecí
y me pusieron alcohol en la nuca y con un algodón en la nariz. Solo así recobré el conocimiento, pero en esos lapsos me miraba atrapada en un lugar muy oscuro, del cual corría por todos lados y solo encontraba esa oscuridad tan penetrante de que solo de acordarme se me vuelve a poner chinita la piel. Estaba recostada en un camastro. Me sentaron y todavía me sentí algo mareada, pero sentí un cambio que por mucho tiempo no había sentido en mí. Abracé a César y lloré amargamente. También a mis padres. Les pedí perdón por tanto sufrimiento a través de esos años que me estuvieron soportando, pero me interrumpió la señora Magda. Me dijo: esto que tienes está muy fuerte, y esta limpia que te hice apenas es el comienzo, no creas que ya estás curada. Me tomó de las manos y entró en un trance, cerró fuertemente los ojos y comenzó a describir a una mujer que de inmediato supe que era mi prima Jimena. Con ella me juntaba mucho hasta que me fui a vivir con César. De hecho, por ella nos conocimos. No lo podía creer. Mi mamá me dijo: ya ves, hija, siempre te dije que ella te ha tenido mucha envidia, y cuando lo medito bien, ella siempre me sonsacaba a que fuéramos de fiesta, y más cuando formalicé con César. Me decía que lo engañara, que no era bueno para mí, que viviera mi vida, y no sé qué tantas cosas más. Obviamente nos fuimos separando, o más bien me alejé de ella, por el amor y respeto que le tenía a César. Pero él también siempre me decía que Jimena era una mala persona y una mala influencia para mí. La señora Magda me dijo que no era pertinente que le dijera algo a esta persona hasta que ella me atendiera otras veces más y que empezara a erradicar el mal en mí. Pero a mí me hervía la sangre de coraje, ya que me dijo que lo más seguro es que me haya hecho un muñeco y que lo tuviera enterrado en algún lugar, pero que solo la mitad del cuerpo para cerrar mis caminos, y que lo tenía con alfileres en varias partes de mi cuerpo, pero que ella presentía que sería más en la cabeza para que me doliera y poco a poco me fuera sacando de mis cabales hasta que quedara completamente loca. Como les dije, me aconsejó que ella no supiera nada de que yo me estaba atendiendo y curando de esa brujería, pero que se daría cuenta de que me estaban ayudando, por lo que estarían más intensas las curas. Pero siempre he sido de dar más tomar, y cuando regresamos a casa, de inmediato le llamé y le invité a comer. Ella aceptó, pues le dije que ya me había separado de César y quería hacer una parranda para recuperar todo ese tiempo perdido junto a él. Para aumentar mi coraje, ella se alegró mucho. Me dijo que ya era hora de que abriera los ojos, que César era un bueno para nada y que nunca me convino estar ahí. Inventó que no me lo había querido decir, pero que César la buscaba para que tuvieran algo que ver. En serio que me hervía la sangre. No podía soportar más y le colgué. Ya más tranquila, le mandé un mensaje de que se había cortado la comunicación y que le esperaba. Llegó el día acordado, y en cuanto abrí la puerta me quiso abrazar, y me le fui encima a los golpes. La tomé del cabello y la metí a la casa. Ahí desquité todo mi coraje, no me podían controlar. César salió y también me agarró. Ella gritaba como loca, pero yo le decía que éramos familia, que cómo me pudo haber hecho eso. Ella decía que estaba loca. Con trabajos, César me llevó a la cocina. Mi mamá se quedó en la sala con Jimena, la cual lloraba y me gritaba groserías. Mi mamá le dijo que ya sabíamos que ella me había hecho brujería y se seguía haciendo la mustia. Decía que ella era incapaz, pero ya más tranquila, le dije a César que me dejara salir a confrontarla. Y así fue. Desde lejos nos gritamos de cosas y le reclamé fuertemente lo de la brujería, hasta que ella me dijo que era lo que yo me merecía, porque siempre quise ser más que ella, y que César era para ella, pero que yo se lo quité. Aparte, siempre me creí superior, y le restregué todos mis logros, mi trabajo y la casa que me había comprado, y que ella no podía tener nada de eso. Antes de partir me dijo: ya sabes a lo que te atienes, y no creas que voy a parar, te voy a destruir. Todavía intenté darle otra arrastrada, pero ya no me dejaron, ni César ni mi madre. Como a la hora llegó mi papá muy molesto, me regañó, me dijo que su hermana, la mamá de Jimena, la había marcado para reclamarle. Por días estuve intentando hablar con mi tía, hasta que me tomó la llamada, y al decirle todo lo que me hizo su hija, ella me dijo que la conocía muy bien
y que me iba a ayudar a encontrar dónde tenía guardadas las cochinadas que me había hecho. Después de unos días, de nuevo los síntomas que antes tenía se me volvieron a presentar. De nuevo sentí depresión y tristeza, y hasta quería darme por vencida y que mi prima ganara. Le llamamos a la señora Magda y me recibió de nuevo. Me hizo todo ese rito, pero ahora sentía que flotaba y se tardó más tiempo. Al finalizar, también me regañó. Me dijo que me advirtió que no quería que le dijera nada a esa persona, pero que ahora sería luchar contra ella directamente. Estuve yendo cada 20 días y sí se miraban los resultados, pero era una estira y afloje, hasta que a los 6 meses mi tía habló conmigo. Me dijo que ya había encontrado la brujería que me hizo su hija y que me la llevaría, y así lo hizo. Se lo agradecí mucho, pues ya con ese trabajo, la señora Magda hizo muchas cosas para poder romperlo y hacerme varias protecciones. Ya jamás he visto a mi prima, pero mi tía me ha dicho que se le está regresando toda la brujería. Siento pena por ella, pero como dice la señora Magda, todo lo que haces sea bueno o malo se te regresa. Yo cada día estoy mejor, aunque todavía sé que me falta mucho para salir de esta brujería, pero sé que con la ayuda de todas esas personitas que me aman lo voy a lograr. Hola, quiero platicarles el cómo inicié en el mundo de la brujería. Esta vida es todo lo contrario a la que todos creen. No vivimos en una casa vieja, con calderos por todos lados, gatos negros, verruga en la nariz y mucho menos con escobas voladoras. ¿Quieres saber de mi historia? Quédate conmigo y escucha este relato. Te invito a que te hagas miembro exclusivo del canal en sus niveles paranormal y sobrenatural y disfrutes de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta Me gusta hacer brujería. Hola, soy Rebeca. Les relataré el cómo es el día a día de alguien que se dedica a la brujería. La mayor parte del día somos personas comunes y corrientes, y déjenme explicarles que hay diferentes tipos de brujas. Hay wiccas, que se identifican más con la naturaleza y los seres elementales. Hay brujas blancas, que ayudan a quitar todo tipo de hechizos, y hay brujas negras, las cuales tienen pacto con el diablo y hacen todo tipo de horrores con las personas. Cuando era una niña, siempre quise ser lo que soy. Hay muchas niñas que sueñan con ser princesas, y yo soñaba con ser una poderosa bruja. A los 16 años, me empecé a adentrar en este mundo. A cada paso que daba me gustaba más y más. Mi familia se horrorizó cuando supo mis intenciones de convertirme en bruja, ya que ellos son muy apegados a la iglesia. A mi padre casi le da un infarto con el hecho de pensar de que quería ser una bruja. Empecé investigando cómo se podía ser una bruja, pero hay muy poca información al respecto. Tuvo que ir a donde venden todo tipo de hierbas y velas en el mercado de Sonora y estar preguntando o pidiendo orientación. Obviamente todos me decían que no se dedicaban o no conocían a nadie. Hasta uno me dijo que tenía que ir a la escuela de brujos a Catemaco, Veracruz, pero cuando llegué al puesto de doña Rita, supe de inmediato que ella me podía ayudar. Después de varios días de estar yendo y platicando con ella, por fin me ayudó y me mandó a un pueblo en el estado de Hidalgo. Por seguridad no mencionaré el nombre, pero fui con una señora de nombre Carmen, la cual era la bruja mayor de ahí. Fue ahí cuando empecé a conocer este mundo, y les diré que al principio me daba mucho miedo todas las cosas que pasaban, pero mi convicción es muy fuerte, y poco a poco me fui acostumbrando a estas cosas. Carmen me tomó como su aprendiz, y me explicó que hay dos tipos de brujas en su tierra, las que se transforman y las que son hechiceras. Para ambos casos, se tiene que hacer un pacto con el Señor de las Tinieblas, pero hay muchas diferencias. Yo decidí ser hechicera, y mi mentora se transformaba. Lejos de lo que se piensa, no se quitan los pies, y se transforman en un guajolote. Simplemente es una transformación como la del nahual, y son las ventajas que se tiene después del pacto. Esto es para poder llegar a nuestras reuniones a las orillas de los ríos, donde se hacen las invocaciones, sacrificios y ritos de iniciación de las nuevas brujas. Aquí es donde se profesa la entrega del alma a Satanás y se les llama aquelarre. Estos son a la luz de la luna nueva y con grandes hogueras, pero para llegar a este día
tienes que tener una preparación de casi un año, en el cual vas a aprender a hacer todo tipo de hechizos y desmintiendo las creencias populares. A mi parecer, no hay brujas buenas o malas, ya que yo creo que toda aquella persona que entra en la brujería tiene que hacer un pacto para poder adquirir estos poderes sobrehumanos. A las que la gente llama brujas blancas, son las que se dedican a quitar embrujos y no recurren tanto a las malas artes para hacerlo, pero en mi experiencia, ellas también llevan un pacto con mi señor, y como todo el mundo, hay unas que son demasiado malas y no se tientan el corazón para hacer algo, y unas que todavía tienen conciencia y no les gusta lastimar a los demás. Mi experiencia empezó cuando al llegar a la casa de la bruja mayor, esta me hizo un examen para ver cómo estaban mis sentidos, porque para ser una bruja, me dijo, se necesita un sexto sentido, y hay unas que ya nacen con este don, y otras que tardan mucho en desarrollarlo. Después vienen más pruebas, como la de desenterrar huesos en un panteón a altas horas de la noche, sin que te descubran, y estos son utilizados para los trabajos que te llegan a encargar, ya que hay mucha gente que le manda hacer trabajos a otras personas, desde los comunes amarres hasta un poderoso ritual para que pierdan la vida poco a poco. Al principio, solo asistía a mi mentora, haciendo mandados y consiguiendo las cosas que ella iba necesitando. A los 3 meses, ya empecé a hacer pequeños trabajos, como amarres de amor, salaciones y cosas pequeñas. Seguía día a día aprendiendo más y más sobre esto a lo que yo llamo cultura brujil. A los 6 meses, empecé ya con trabajos más elaborados, siempre al lado de Carmen, la cual me iba diciendo cómo hacerlos paso a paso, y fue cuando me llevó a mi primer aquelarre. Fue una madrugada llena de asombrosas cosas para mí. Sacrificaron una chiva y 2 gallinas negras. Se hizo una invocación a mi maestro, y este nos impregnó con su presencia espiritual. 2 hermanas se unieron a él en un ritual que duró más de 3 horas. Danzamos y cantamos hasta el amanecer. Cabe mencionar que esos parajes donde se hacen son muy privados, ya que hay muchos curiosos que quieren tener evidencia de los aquelarres, y a veces hasta los graban. Por eso tenemos que ser muy precavidas y siempre estamos dando vueltas por los alrededores por si llegamos a ver algún curioso, espantarlo para que salgan de ahí. Estos rituales son muy desgastantes energéticamente. Literalmente terminas molida y tienes un lapso de 3 días para recuperarte, para seguir con las consultas y la preparación del siguiente ritual. Ella, al ser la bruja madre, tenía muchos más deberes que una bruja común. Así que Carmen al año aceptaba 3 ayudantes para minimizar sus labores, pero yo me enfocaba en mi meta. Así pasó casi un año, en el cual fue bastante pesado, pero de mucho aprendizaje. Llegó el día que tanto había anhelado. Era el día en que haría pacto con mi señor, para que realmente fuera una verdadera bruja. Todo el día estuve en preparaciones por parte de la bruja madre, y por fin se iba oscureciendo. En ese tiempo, tuve diversas reacciones a los diferentes rituales que ella me practicó, pero vi cómo mis sentidos estaban a flor de piel. Veía muchas apariciones, escuchaba voces por todos lados. Al principio, me saqué muchísimo de onda, pero conforme fueron pasando las horas se me hizo normal. Al dar la medianoche, nos dirigimos a las orillas de un río muy caudaloso que pasa en las afueras del pueblo y está muy escondido en el cerro, y es de muy difícil acceso. Al llegar, ya había bastantes hermanas, las cuales se desnudaron y se pusieron una especie de camisón con el cual se nos transparentaba todo el cuerpo. Me echaron unos líquidos que cada una de ellas había preparado para el ritual. La bruja madre empezó con la invocación, mientras yo estaba en la orilla del río, junto a un cordero blanco, el cual iba a ofrecer en sacrificio. En mi mano yacía una daga muy afilada y esperaba la indicación de la bruja mayor para darle muerte a ese cordero. Mis hermanas bailaban y cantaban alrededor de la fogata. Yo veía todo como si estuviera borracha. Solo tenía flashazos de lo que pasaba, y al pasar un rato, recibí la señal de Carmen y metí aquella daga puntiaguda en el cuello del cordero. De inmediato, empezó a correr su sangre, la cual fue guardada en una bandeja. Me tomaron por las manos y la cintura varias de mis hermanas y me llevaron en medio de la celebración. Me hicieron una rueda y yo quedé al centro. Con unas palmas que habían metido en la sangre del cordero, me empezaron a echar de la misma y otras pociones. Me empezó a preguntar la bruja mayor si aceptaba a Satanás en mi corazón. Yo respondí que sí.
Me hincaron frente a su estatua y me hizo un corte en la mano izquierda. En la misma charola en la que habían echado la sangre del cordero, pusieron la mía, al lado de varias pociones y muchas hierbas. Esto se lo empezaron a echar a la estatua de Satanás, mientras que con inciensos preparados llenaban de humo todo el lugar. También una extraña bruma empezó a inundar aquella orilla del río, y no sé cuánto tiempo pasó, pero yo solo podía ver que aquella estatua se movía y venía hacia mí. Yo reverenciaba y me dijo: bienvenida a mi reino. Me tomó y me hizo un acto sexual de consumación, así, desposándome y volviéndome una concubina del diablo. Pasaron varias horas hasta el primer canto del gallo. La bruja mayor tapó con una manta mi cuerpo desnudo y me ayudó a levantarme para poder irnos de ahí. Aunque me sentía sumamente cansada, también era de los días más felices de mi vida. Había logrado mi deseo y me sentía totalmente diferente. Sentía que por mis venas corría un poder indescriptible. Sentía que era invencible. Después de unos días de descanso, Carmen habló conmigo y me pidió que me quedara un año más para ayudarle, y yo accedí con mucho gusto. En ese tiempo, conocí al primer hombre que movió mi corazón, y fue tanta esa atracción entre nosotros que de inmediato empezamos a vivir juntos, y eso que no teníamos ni un mes de conocernos. A Carmen no le pareció muy bien, pero me dijo que no se metería en mis asuntos. Yo seguía yendo a su casa durante el día, ya que le dije a mi esposo que era mi tía y que tenía que ayudarla, porque no podía hacer sus cosas y ella era la única familia que me quedaba. Yo ya había decidido quedarme en provincia, porque como les dije, mi familia me satanizó cuando se enteró cuáles eran mis aspiraciones y pues no encajaba con ellos. Y como encontré a Ernesto, pues las cosas ya fueron más fáciles para no regresar. Al mes ya estaba embarazada y créanme que era la mujer más feliz del mundo. Seguí aprendiendo de Carmen. Mi hombre no sabía nada y sabía que me amaba y tenía en mi vientre el fruto de su amor. El tiempo pasó y en una aquelarre de iniciación las cosas se pusieron muy rudas, porque varios de los pobladores ya sabían el punto de reunión y nos atacaron sin piedad. Varias de mis compañeras fueron golpeadas muy feo, a otras las descubrieron algunos pobladores, y eso quería decir que se tenían que ir de sus pueblos, ya que corrían peligro por la barbarosidad de la gente. Yo con mucha tristeza vi a mi hombre entre el tumulto de gente, y eso me partió el corazón, y para acabarla, llegando a la casa de Carmen, se me vinieron unos dolores y un sangrado muy fuerte. Apenas iba a cumplir 7 meses y ya había perdido a mi bebé. En verdad, sentía que el mundo se me estaba viniendo abajo. Carmen fue a buscar a mi esposo, el cual me llevó a nuestra casa, y sentí el odio en sus ojos. Se me quedaba viendo muy enojado. Le dije que me perdonara, que era mi culpa que se perdiera la vida de nuestro hijo por no guardar reposo, pero sabía que era por todo el mal que había a mi alrededor. El bebé debía absorber todas las cosas que hicimos con Carmen. Eso lo debilitó y no pudo llegar a este mundo. Ernesto seguía viéndome de una forma horrible, y por fin llegó esa pregunta que se clavó como una daga en mi ser. Me preguntó que si le quería decir algo. Yo le dije que pues aparte de lo del bebé, no tenía más que decirle. Me preguntó varias veces, y ya por fin muy enojado, me dijo que qué estaba haciendo en el río a esas horas, que si era de esas brujas o por qué estaba ahí. Se me llenaron los ojos de lágrimas y salió de la casa, no sin antes decirme que cuando regresara en la mañana no estuviera ahí, que por el amor que me tenía, me dejaría ir y no le diría a todo el pueblo que yo era una bruja, pero que si continuaba ahí, me atuviera las consecuencias. También me dijo que Carmen se fuera o la quemaría con todo y casa. Llegué con Carmen y le platiqué lo que pasó. De inmediato empezó a hacer un trabajo para Ernesto, pero desde que empecé con él, le hice muchas protecciones para que jamás le pasara nada o que nadie le pudiera hacer daño con una brujería, por lo que la bruja mayor se enojó y también me corrió de su casa. Yo solo le dije que no quería que se metiera con Ernesto y mucho menos conmigo, que ya estaba advertida. Salí de inmediato de aquel pueblo y logré contactar a mi madre, la cual me ayudó a regresar a la ciudad. De ahí me instalé con una amiga de la preparatoria a la cual quería mucho y ella fue la que me dio el ojo. Y como éramos mejores amigas en la prepa y a ella le gustaba todo lo de la brujería, me hizo que le contara cómo me fue, cómo me convertí en una bruja, y al relatarle me pidió que la tomara como aprendiz
y que ahí en su casa podíamos hacer los trabajos. Empezamos a hacer promoción en el mercado de Sonora, ya que iba mucha gente en busca de alguien que haga trabajos de brujería y fue fácil volver a empezar. Igual tuve que buscar lugares en donde pudiéramos hacer las invocaciones y se me fue revelado uno de los puntos de reunión en la ciudad, que es un cerro muy conocido en donde hay mucha agua. Obviamente no les diré dónde es, pero muchos se lo imaginan. Ya llevo 10 años trabajando muy discretamente en la ciudad y he iniciado en la brujería a más de 8 mujeres que querían pertenecer a este mundo. A menudo me preguntan si no me da miedo lo que me pueda pasar con mi forma de vida, pero yo solo les contesto que me cuida mi Señor y jamás lo voy a defraudar. Esto es una pequeña prueba de lo que ha sido mi vida siendo una bruja, y hay muchos relatos más, pero ya habrá tiempo de contarles todo eso. Cuando eres pequeña, no te das cuenta de las cosas que suceden a tu alrededor o te las esconden para protegerte. Pero cuando tú descubres que alguien de tu sangre se dedica a la brujería, se te hiela la piel. Acompáñame a descubrirlo. Recuerda hacerte miembro del canal en sus niveles paranormal o sobrenatural y descubre los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta Mi abuela se dedicaba a la brujería, parte 1. Desde hace muchos años me han estado pasando cosas paranormales. Mi nombre es Norma, y desde que tengo uso de razón, he vivido entre cosas extrañas. Antes me daba mucho miedo cuando estaba pequeña, pero al paso de los años, para mí también se fue convirtiendo en cosas de lo más normales. Al cabo de los años, mi madre recibió una casita, la cual era de mi abuela, que ya había fallecido, pero la verdad, yo jamás tuve mucho contacto con ella, pues mi madre no la veía tampoco, por lo que me pareció muy extraño, pero bueno, yo supuse que eran cosas de ellas. Cuando me gradué de la universidad, mi mamá me regaló aquella casa para que yo me independizara, y pues había conseguido un trabajo que por suerte estaba cerca de esta casa, y me cayó como anillo al dedo, y esperé a cobrar para arreglarla porque ya estaba un poco deteriorada. Los primeros días que me quedé ahí, me daba una sensación como si me sofocara. Me sentía como si de repente la casa se hiciera pequeña y sentía mucha angustia. Pero se lo eché a que era la primera vez que yo estaba sola, ya que siempre estuve con mi madre. Ella fue madre soltera y jamás conocí a mi padre. Fueron días muy difíciles. Yo le marcaba casi a diario y ella me decía que me controlara, que todo esto era por los cambios, pero que procuraría visitarme para que estuviera más tranquila. Me dijo que por qué no rentaba los demás cuartos, ya que la casa era muy amplia y podía ser un tipo posada. Al fin en la empresa que solicité, había mucha gente foránea que rentaba cuartos cerca y solo se iba los fines de semana. Pero primero, obviamente tenía que acondicionar la casa para poder hacer esa idea. Llegó la quincena y con una ayuda que me dio mi mamá, por fin pude meter trabajadores para que me la fueran acondicionando. El señor José era el contratista. Al otro día que empezaron, me dijo: «Oiga señorita, aquí espantan mucho. Ayer asustaron a 2 de mis chalanes y hoy ya no vinieron». Yo le dije que eso no era posible, ya que en el tiempo que llevaba ahí no había escuchado nada, y se me vino a la mente que a lo mejor sí pasaban cosas, pero como desde pequeña me pasaba, yo lo sentía normal, pero también entendía que la demás gente no percibe lo mismo. Así que le pregunté que qué fue lo que había pasado, y él me comentó que en cuanto empezaron a trabajar en el jardín, deshierbando y cavando para buscar el drenaje, uno escuchaba que le hablaban y le agarraron los pies en la zanja que estaba cavando. Al otro dice que clarito vio una señora cargando una muñeca. Me dijo que de hecho, después de la hora de la comida ya no regresaron. Yo le repetí que ahí no pasaba nada, que a lo mejor ya no les había gustado el trabajo. A los 3 días de empezar, ya solo estaba el maestro, y me decía que él ya había visto a la misma señora, nada más que sentada en una de las habitaciones, asomándose y quedándoseles viendo. Él me dijo que jamás había dejado un trabajo sin terminar, y así pasaron los primeros 15 días.
y como contrataba gente, así se le iba, y él estaba como si estuviera muy asustado. Luego llegaba, le hablaba y hasta brincaba. Nada más pasaba saliva y me decía: «Ay, señorita, me asustó». Después de 20 días, ya habían habilitado la parte de afuera de la casa y los patios, pero lo único que no hizo fue un cuarto de triques, el cual tenía candado, y me dijo que la verdad, ese ya no lo iba a abrir, que ya no podía seguir trabajando, que ya estaba el exterior, que fue el primer presupuesto, pero que ya para la parte de adentro, él ya no le iba a hacer, que ya había cumplido con el trato. Yo le pedí que no me dejara el trabajo tirado, pero contestó que no sabía qué era lo que pasaba ahí, pero que mandara a bendecir la casa, porque le sorprendía que en menos de un mes haya cambiado tanto de trabajadores y que a todos los habían asustado. Prosiguió diciendo que a lo mejor a la difunta no le gustaba que movieran sus cosas. Mi novio me dijo que no me preocupara, que él me ayudaría a arreglar las cosas de adentro de la casa, para que ya la pudiera rentar y así tuviera compañía. La verdad, también nos costó mucho trabajo, porque se empezaban a mover las cosas y se escuchaban ruidos, grandes rechinidos. Hasta mi novio me decía que la casa estaba viva y no quería mejoras. Ya después de otros 15 días, la primera en mudarse fue mi amiga Sandy, la cual conocía desde la universidad y consiguió trabajo en la misma empresa. Mi mamá me dijo que para que ella estuviera más tranquila, que les alquilara a puras chicas, y a mí también se me hizo lógico. Las reglas serían que si llevaban a sus novios o amigos, solo sería de visita y hasta ciertas horas. Así ya con mi amiga hicimos propaganda y en menos de una semana ya teníamos rentadas las 6 habitaciones que me sobraban, ya que en total eran 8, pero inesperadamente, una a una me iban dando las gracias y todas decían que asustaban muchísimo, así que eso ya me empezó a preocupar. Y Sandy me dijo que a ella también le pasaban muchas cosas y que siempre veía una anciana en la sala, pero como no tenía dinero no se podía ir. Aparte, no quería que me quedara sola en esta casa embrujada, así que me propuso que pues también les rentáramos a chicos, y nuestros novios fueron los primeros, después 2 parejas más. A mi madre no le gustó la idea, pero cuando le decía que nos espantaban, ella hablaba de otra cosa y ya no tocaba el tema. Sabía que había algo que no me decía. Las cosas dentro de la casa se seguían saliendo de control. Había un enorme olor a humedad y moho, que desde que llegué, por más que echaba cosas y limpiaba, no se iba. Las otras 2 parejas dejaron la casa en 3 días, pero estos sí se fueron hasta sin avisar. Cuando les pregunté en el trabajo el por qué, una de ellas me dijo que cada que iba por cualquier parte de la casa, siempre se encontraba una muñeca, y que ella vio claramente cómo la volteaba a ver, y que a los demás también les había pasado. Aparte de la frialdad de la casa y todos los ruidos, solo me dijo que la perdonara y que debería de hacer una limpia a la casa. Yo seguí repitiéndome que cómo era posible, y ahora hasta una muñeca hay. Si cuando llegué a la casa no había nada más que ropa vieja en un armario, la cual tiré a la basura. Pero bueno, en serio que esto ya no me daba muy buena espina. Llegó el fin de semana y no encontramos quien quisiera rentar con nosotros, ya que se había hecho la fama de la casa del terror. Sandy y su novio Steffi se fueron. El sábado en la noche, ya como eso de la 1 de la mañana, tocó fuertemente el novio de Sandy y se levantó Jacinto, mi novio. Efren le dijo que si no habíamos visto a Sandy, que se había levantado al baño y que ya tenía un rato sin regresar, que ya la había buscado por toda la casa y nada. Nos pidió que lo ayudáramos. Enseguida nos paramos y la estuvimos buscando por cerca de 2 horas. Cuando nos dispusimos a ir a la policía, Jacinto nos gritó diciendo: «Acá está». Estaba en aquel cuarto en el patio, aquel que no habíamos abierto. Estaba ahí sentada en la oscuridad. En sus manos tenía una muñeca de trapo a la cual acariciaba y le cantaba. Le empezamos a hablar y a mover y esta estaba en shock. Al voltearla, era como si se tratara de otra persona. Sonrió macabramente, dejó la muñeca en un canasto y se dirigió a la casa, y por más que le hablábamos, seguía en su trance. Le dije que ya la dejaran, que la siguiéramos para que viéramos a dónde se dirigía. Así que entró a la casa, subió las escaleras y entró en su habitación, y así como si nada hubiera pasado, se recostó en la cama. Nosotros estábamos ahí atónitos, viéndola fijamente.
En eso abrió los ojos y se nos quedó viendo bien extrañada. Nos preguntó qué era lo que estaba pasando, que si no podíamos dormir. Efraín le dijo lo que había pasado y que la encontramos en otro lado. Ella contestó que era una broma muy mala, que no le creía, ya que ella se levantó al baño, bajó por un vaso de agua y se volvió a acostar. Yo también le pregunté que si en verdad no se acordaba de lo que había pasado. Ella nos dijo que como broma ya había estado bueno, que ella se había enojado y que la dejáramos dormir. Jacinto nos dijo que a lo mejor era sonámbula y que la dejáramos descansar, que en la mañana le volveríamos a preguntar. Los chicos salieron y volvieron a cerrar el cuarto de Triques y le pusieron un candado de bicicleta que era de Fren y procedimos a dormir. Ya el domingo le volvimos a preguntar y nos dijo que no, bastante molesta. Efraín le dijo que ya no podían estar ahí, pero por una extraña razón, ella le dijo que si él se quería ir que se fuera, que no me dejaría sola. Pero yo le sugerí que le hiciera caso a su novio. De repente me gritó y me dijo que no entienden, que yo debo estar aquí. Le respondí que no se enojara y de nuevo cambió su comportamiento y me dijo dulcemente: no te dejaré sola, nena. Ese mismo día le hablé a mi madre, la cual de nuevo al mencionarle el tema, me volvió a desviar la conversación, pero esta vez le insistí y también se enojó y me dijo loca. Y al atardecer, tocó a la puerta una señora ya de edad. Me preguntó por doña Francisca, la que hacía trabajos y limpias. Yo le dije que estaba equivocada, pero con un flashazo, en la mente recordé que a mi abuela siempre la conocí como la abuela Panchita. Me le quedé viendo muy raro a la señora y le dije que cómo era la señora a la que buscaba y me describió a mi abuela. Entonces yo le contesté que tenía tiempo que había muerto. Ella me dijo que la dejara pasar, que claramente la había visto asomándose por la ventana. Yo me reí y respondí que yo era su nieta y que me habían dado a la casa, que yo no jugaría con algo así. La señora siguió insistiendo tanto que la dejé pasar. Al entrar a la casa se quedó viendo muy asombrada y después volteó al recibidor, como si estuviera platicando con mi abuela. Le dijo: ay, Pancha, tu nieta estaba de bromista y no me quería dejar pasar, pero solo se sintió un fuerte soplido y la señora dio un fuerte grito, se persignó y salió corriendo. Todos nos volteamos a ver con mucho miedo. Una silla se movió, como si alguien se parara de la mesa. Salimos corriendo al patio, y fue ahí, al estar viendo afuera de la casa, cuando logré ver la silueta de mi abuela, que estaba cargando la muñeca que en la madrugada traía a mi amiga en su trance. Le llamé a mi mamá, le dije que no iba a colgar hasta que ella me diera una explicación. De nuevo me empezó a gritar y me dijo que ya la dejara en paz, que ella no sabía nada, pero yo también empecé a gritar y fue cuando se soltó a llorar. Me dijo que tenía que hablar conmigo, pero que sería hasta la mañana del siguiente día. También me dijo que nos fuéramos a un hotel y que temprano nos veríamos en la casa. Ya no quisimos entrar. Por suerte Jacinto traía su cartera y decidimos irnos a un hotel cercano y tratar de dormir un poco. ¿Qué pasará con Norma? Acompáñame a descubrirlo en el siguiente video. Continuará. ¿Qué será lo que tiene que hablar su mamá con Norma? ¿Cuál es el secreto que ha guardado tan celosamente por tantos años? ¿Y qué tiene que ver su abuela con todo esto? Acompáñame a descubrirlo. Recuerda hacerte un miembro exclusivo del canal en sus niveles paranormal y sobrenatural y disfruta de los beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta: Mi abuela se dedicaba a la brujería, segunda parte. Estábamos ya instalados en el hotel. Todos estábamos muy asustados y sacados de onda. Sandy decía que se sentía extraña. La verdad, yo no pude pegar la pestaña en toda la noche. Daba vueltas preguntándome qué era lo que estaba pasando. En ese momento ya no sentía ningún miedo. Me sorprendían las cosas que pasaban, pero hasta ahí. Llegó la mañana y mi madre me avisó que estaba a punto de llegar, así que salimos a toda prisa de aquel hotel y nos encaminamos a la casa. Los tres se veían muy demacrados y con ojeras, pero yo no, y eso me preocupó mucho. Al llegar, ya estaba mi mamá afuera.
y cuando me vio me abrazó muy fuerte y se soltó a llorar. Me dijo que pasáramos al patio. Sacó unas cosas de una bolsa negra y se puso a limpiar a Efrén, Jacinto y Sandy. Yo me quedé asombrada, pues jamás en la vida había visto a mi mamá haciendo eso. Hasta en ocasiones, ella me decía que esas cosas no existían, así que yo sentía que no la conocía o dónde había aprendido a hacer todas esas cosas. Le cuestioné el por qué hacía eso y me contestó que para que ellos no se llevara nada, porque lo que seguía lo teníamos que hacer ella y yo solas y que nadie se podía quedar, ya que podría estar en peligro su vida. Le platiqué lo que había pasado con Sandy cuando la encontramos en aquel cuarto y me dijo que no me preocupara, que solo fue un conducto, que a ella no la quería. Los convencí y se fueron. Yo les dije que les avisaba cuando pudieran regresar y a pesar de las objeciones de los tres, al final aceptaron mi decisión y se retiraron. Entramos a la casa y mi madre dijo en voz alta: «Hola mamá, tú y yo teníamos un trato. Me dijiste que a ella la dejarías en paz». Casi me desmayo cuando empecé a escuchar aquella voz que me sonaba tan familiar y sabía que era de mi abuela, la cual dijo suavemente que ese trato mi madre lo rompió cuando no quiso seguir con las cosas a las que se dedicaba mi abuela, pero que no me quería hacer daño. Aparte, la bendición que le hiciste es demasiado fuerte. Yo no entendía nada. Le supliqué a mi madre que me explicara y me dijo que mi abuela se dedicaba a hacer trabajos de magia negra y que le enseñó a ella para que siguiera con la tradición familiar, pero que cuando yo nací, ella ya no quiso seguir con eso porque sabía que tarde o temprano todo lo que hacía, Dios se lo iba a devolver y estaría condenada a vivir un sufrimiento eterno en el infierno, y que hizo un trabajo de protección para mí desde que yo era una bebé, y es por eso que casi no conocí a mi abuela. También fue por esa protección que por más que habían cosas paranormales en la casa, los demás estaban muy asustados, pero yo no. Ahora sí le encontraba mucha explicación a lo que me pasaba desde niña. Pero ¿cómo era posible que mi abuela fuera una bruja de magia negra y que mi mamá también? Continuó diciendo que por eso me dio la casa, que como yo no sentía miedo a lo paranormal, no me daría cuenta de nada, pero que su peor error fue darme la idea de rentarla. Le dije que yo no quería nada de eso. Escuché de nuevo aquella voz fantasmal que me decía que yo tenía ese don, que no lo negara. Mi madre le contestó: «Cállate ya, no voy a dejar que la guíes por ese camino maldito que me quisiste imponer a mí». Aventó una especie de aceite en la puerta de la casa y me dijo que estaríamos en el patio, ya que ahí es donde teníamos que sacar todos los trabajos que mi abuela había hecho para dañar a la gente, que ella ahora solamente era un espíritu y que a pesar de su maldad no se atrevería a tocarme, porque mi abuela siempre le dijo a mi madre que era la bruja más poderosa que había visto, pero que mi madre nunca quiso explotar aquello, ya que no le gustaba dañar a nadie, y más después de tenerme. Ella empezó a caminar por el patio e iba poniendo una flor en ciertos lugares. Me dijo que rascara hasta donde encontrara frascos o envoltorios, ya fueran de tela o de piel. Así fuimos avanzando por todo el patio, y yo sé que es difícil de creer, pero encontramos cerca de 100 trabajos. Ella hacía oración y los iba dejando en un bote con agua bendita. Yo le pregunté que si eran brujas malas, porque ella sabía hacer eso, y me contestó que antes de que yo naciera conoció a un joven que la amó con toda su alma y que él fue el que la sacó de ese mundo y le enseñó ese tipo de oraciones, pero que su madre se encargó de terminar con él, con sus trabajos y maldiciones, y ese joven fue tu padre, me dijo. Yo de nuevo me quedé completamente sacada de onda. ¿Por qué después de tantos años me enteraba de esas cosas? Pero proseguimos, y al llegar al cuartito lo abrimos, y ahí estaban otros trabajos más. Cada vez que volteaba a la casa, veía el espíritu de mi abuela caminar enojada por todas partes, viéndonos horrible. Al terminar me dijo que ella estaba muy cansada, que si les hablaba a mis amigos para que nos fueran a ayudar. El patio había quedado completamente limpio, pero antes de que llegaran, hizo una liberación por si se había quedado algo y comenzó echando sal en un círculo alrededor de nosotras.
Seguí en oración y regando agua bendita, puso alcohol en una vasija llena de hierbas y les puso fuego. Me dijo que por más cosas que escuchara no tomara atención y que le ayudara con una plegaria que se llama la Maravillosa. Puso un polvo blanco junto con la sal en el círculo y cuando prendió la vasija me dijo que iniciara la oración y que no la interrumpiera por nada. Al hacer esto, se soltó un fuerte aire. Yo cerré los ojos porque ahora sí sentía mucho miedo. Las piernas me temblaban y sentía que me caía al piso. Aparte, escuchaba que mi mamá oraba también y que se quejaba muy fuerte. Cuando iba a la mitad, me dijo que ya podía abrir los ojos y la vi ahí hincada frente a mí, rociando más sal y de aquel polvo blanco. De la vasija se levantaban unos remolinos altísimos de fuego y adentro de la casa se escuchaba como si un huracán pasara. Las puertas se azotaban, toda la casa rechinaba. Sentía mucho frío y esos gritos me helaban la piel. Al oído, escuchaba esa voz rasposa que me decía, «No lo hagas, no lo hagas». Mi mamá se miraba como si hubiera envejecido 10 años. Así estuvimos hasta que terminé la oración y de la nada todo ese viento se calmó. Mi madre de nuevo cayó hincada al piso y me apresuré a levantarla, pero me dijo que la dejara tantito a que se repusiera. Al llegar mis amigos, nos dijo que teníamos que ir al panteón. Al sacar los botes donde pusimos los trabajos, claramente vi a mi abuela pasear como león enjaulado en la puerta de la casa. Llegamos al panteón y mi madre nos dijo que las lleváramos hasta una tumba olvidada y que ahí las íbamos a dejar. Ella hizo otra liberación más y las destruyó con fuego. En ese ritual también se vio muy afectada, pero me dijo que tenía que ser fuerte para terminar con el trabajo y salvar a todas aquellas personas lastimadas por mi abuela. Llegando a la casa, me comentó que ella iba a entrar sola y al asomarme por la ventana, las vi a las dos y cómo mi abuela se le quería acercar para lastimarla, pero por alguna razón no podía. Cuando salió, me dijo que ella ya no nos podía hacer nada, que al terminar con sus trabajos le quitamos toda la fuerza, que no la podía expulsar de ahí porque era su castigo divino por tanta maldad que hizo, pero que ya solo era un espíritu errante que estaría ahí por toda la eternidad pegada a la casa. Me dijo que si quería la vendiera o que hiciera lo que quisiera con ella, pero que si seguía viviendo ahí, yo la seguiría viendo por ese maldito don familiar, pero que jamás me podría hacer daño, y que menos a la gente, porque jamás se darían cuenta de su presencia. Lo pensé unos días, y la verdad, ya no se escuchaban ruidos. Al principio sí me inquietaba, porque de repente la veía mirándome muy fijamente enojada, pero me propuse, con el tiempo, irme acostumbrando a todo eso. De un tiempo para acá, ya tenemos rentada la demás parte de la casa, y los inquilinos ya no se quejan ni siquiera de un ruidito. Yo siento mucha tristeza, porque al parecer, el espíritu de mi abuela ya se hizo a la idea, y solamente está en un rincón, con una cara de sufrimiento y amargura. Le pido a Dios todos los días, porque algún día encuentre el perdón de sus pecados y pueda descansar en paz, aunque lo dudo, ya que mi madre ha sido más abierta conmigo y me ha platicado de todas esas cosas tan malas que hacía mi abuela, y lo peor de todo es que lo hace a su antojo y sin ningún remordimiento. Muchas veces he platicado con mi madre, Jacinto y Sandy, porque quiero que mi mamá me enseñe todo lo que sabe y me abra mi tercer ojo, pero obviamente no quiero hacer maldad. Solo quiero ayudar a la gente que haya pasado o esté pasando por las cosas que yo pasé, pero eso ya se lo dejará el tiempo. Ahora solo quiero estar tranquila por mucho, mucho tiempo. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Hazte un miembro exclusivo del canal y disfruta de los beneficios que tengo para ti. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.